vamos a ver, vamos a hacer estos ejercicios de topología algebraica. Son 5. El primero dice que tenemos x igual a S1 wedge S1 y dice describir el grupo fundamental de X, su cubriente universal y la acción por transformaciones de cubierta de G en X. Luego pide calcular la homología singular y el grupo fundamental de un toro menos una cantidad finita de puntos. Y luego la característica de Euler, luego este de aquí, y complejos CW con grupos de homología isomorfos, pero que no sean homotópicamente equivalentes. Bueno, vamos a empezar con el 1. Dice que tenemos x igual a S1 wedge S1 y nos pide calcular el grupo fundamental de x primero. Bueno, a ver, esto es aquí. Entonces, a ver, podemos descomponer x en S1 alfa y S1 beta, ¿no? Entonces luego podemos usar el teorema de Van Kampen vamos a tener que el pi1 de x va a ser igual al pi1 de S1 alfa, producto libre por el pi1 de S beta entre n, en donde n es el que está generado por todas estas inclusiones, tales que omega está en el pi1 de su intersección. Y bueno, aquí I de alfa B es pues la inclusión que va de estos bueno, es el mapeo inducido por la inclusión. Ok, entonces aquí nosotros ¿qué sabemos? Pero sabemos que la intersección de estos dos círculos pues es nada más un punto. Es igual a un solo punto. No, a ver. Primero lo pongo así. La intersección es un punto. Entonces, su pi1 va a ser trivial, porque es el pi1 de un punto. Va a ser igual a 0. ¿Y esto qué implica? Pues que n va a ser igual a 0. Este n va a ser igual a 0. Entonces el pi1 de x va a ser igual al pi1 de S1 alfa. Luego esto producto semidirecto con el pi1 de S1 beta. Pero nosotros sabemos que este de aquí vale z. Pero el pi1 de S1 alfa
es isomorfo al pi1 de S1 beta, que es isomorfo a Z. Entonces el pi1 de X va a ser igual a Z con Z. Y bueno, también podríamos escribir una presentación de esto, que es nada más A, B. Entonces así queda. Y luego también pide calcular su cubriente universal. A ver, el cubriente universal de S1, pues ¿cuál es? SR. Y es, bueno, es una P que va de R a S1 que está dado como P de X. Lo envía a... si pensamos en S1 como el conjunto de números complejos de norma 1, entonces esto lo va a enviar a E a la 2 pi i x. ¿No? Entonces, pues cada que x es un entero, pues ya se vuelve a repetir el ciclo y así. Y luego, ahorita lo que nos piden es esto, el cubriente universal de esto. Entonces, eso, o sea, el círculo no es simplemente conexo, entonces no podemos simplemente atar aquí varios círculos para que nos quede el cubriente universal, porque ese espacio no sería simplemente conexo. Pero lo que podemos hacer es aquí ir atando R's y así, ¿no? Entonces nos quedaría como así. R's. A R le atamos R's. Voy a poner el cubriente universal de X va a ser igual a R width o alfa de R alfa, alfa en Z. En donde esta pues relación vaya, pues, no digo, esta es una unión disjunta y después lo voy a dividir entre una relación de equivalencia. Y la relación de equivalencia va a ser que un entero z en z va a estar relacionado con el 0 de alfa, ¿no? Y entonces el P que va de este R alfa en Z, R alfa, entre esto a este wedge está dado como P de X, a ver, los elementos de aquí, bueno, sí, los elementos de aquí los podemos pensar como, o sea, sí, ¿no? Como productos, que su primer coordenada esté en R, la segunda en R1, la tercera en R2, o sea que alfa es 1, 2 y así. No, pero alfa está en Z. Bueno, más bien P de X va a ser igual a E a la 2 pi i x, si X está en R, y P de X va a ser igual a... A ver, es que aquí lo... A ver, alfa ya lo había usado acá, ¿no? Entonces aquí tal vez no me convenga mucho usar alfa. Mejor pongo gamma. Entonces, esto va a ser igual. A ver, aquí le pongo alfa. Y luego,
Esto va a ser también e a la 2 pi y x, pero en vez beta, si x está en algún R gamma, ¿no? Entonces, pues este va a ser el cubriente universal de este espacio. Luego, la acción por transformaciones de cubierta de G en X. Bueno, esto es que si nosotros tenemos, bueno, este Gx son todos los isomorfismos de X a X. Bueno, X es este de aquí. Es este de aquí. De X a X y tales que hacen esto conmutar. Bueno, isomorfismos, ¿no? Que esto es P, esto es P y esta que sea una H. De X en X. Esto es igual a las H de X en X. Tales que H es isomorfismo. Entonces, X sabemos que es como así, ¿no? Entonces tenemos como que encontrar los homomorfismos entre estos dos y que hacen todo esto conmutar. No, X. Entonces, em, ujú. Bueno, una cosa que podemos usar es usar esto de que Gx es isomorfo al cociente del normalizador de, de este mapeo inducido en los grupos de homotopía de pi1 de X, así, entre, pues esto, ¿no? el P de pi1 de X, ¿no? A ver, el... y bueno, esto es isomorfo también a pi1 de X. Entonces este va a ser isomorfo a este Z
Z. Entonces, pues ahí está. Acción por transformación de cubierto. Luego otro ejercicio dice calcule la homología singular y el grupo fundamental de un toro menos una cantidad finita de puntos. Es S1 por S1 menos una cantidad finita de puntos. A ver, podemos empezar sencillo. ¿Qué pasa cuando es nada más un punto? Bueno, voy a dibujarlo aquí. Tenemos el toro y le quitamos un punto. Vamos a empezar a ver qué pasa cuando le quitamos nada más un punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, si le quitamos un punto, vamos a poder poder hacerlo a un retracto de formación, a un eh, a un wedge de círculos, ¿no? Bueno, recordemos, sabemos que un punto es homotópicamente equivalente a una línea, ¿no? Entonces, este de aquí va a ser, este toro de aquí va a ser homotópicamente equivalente a que si lo hubiéramos quitado así, ¿no? Y, y entonces esto va a ser homotópicamente equivalente a que si nada más le dejáramos aquí el punto y el otro, este de acá, y este de acá, ¿no? O sea, que sea como así. Entonces, pues, voy a poner cuando n es igual a 1, vamos a tener que S1 por S1 menos X1 se... o bueno, es homotópicamente equivalente a, a este wedge, ¿no? Es pues nada más sería este. Entonces su pi1 va a valer z. Ahora, si le quitamos dos puntos, entonces estos ya se va a deformar, retractar en como esto, pero 3, ¿no? O sea, quedaría como así. Bueno, así vamos a tener que pi1 de S1 por S1 menos una cantidad finita de puntos va a ser igual al pi1
de C1 que va a ser Z por Z por Z, y esto en total n, n más un veces, ¿no? Y bueno, ese sería su grupo fundamental. Luego dice la homología singular. Eso mm, pues podríamos usar esto mismo de que estos dos son homotópicamente equivalentes, ¿no? Entonces, el Hn de S1 por S1 menos esto de aquí va a ser el Hn de S1, y esto va a ser la suma directa de zetas, ¿no? Así. Luego, la característica de Euler, ¿no? Bueno, esto es pues usar que la característica de Euler la podemos expresar con el rango de la cohomología, ¿no? Tenemos que este es igual a la suma de n de menos 1 a la n del rango de Hnx, ¿no? Entonces, a ver, dice pues esto, ¿no? Del rango de Hn de x por y. Pero el rango de este de aquí es el rango de Hnx por el rango de Hny. Esto es igual a n menos 1n del rango de Hnx por n menos 1 a la n del rango de Hny. Y esto es x por y. Ok. Luego dice que tenemos una función de grado 0
muestra que existen XY, tales que se deja fijo y otro que lo manda a su punto antipodal. F de Sn en Sn y el grado de F vale 0. Recordemos que el grado es que pues HNF induce, digo F induce HNF, que son homomorfismos de Z a Z, entonces están dados por a dónde envía el generador. El generador de aquí a dónde lo envía. Y dependiendo de a dónde lo envíe es el grado. 1 por grado de F, ¿no? En este caso, pues HNF enviaría todos los elementos al 0 de aquí. A ver, y queremos demostrar que deja un punto fijo y uno lo envía a su antipodal. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer esto? O sea, podemos ver cómo era el caso de 1, el teorema punto fijo de Brouwer. Bueno, aquí lo que pasaba era que, pues, si no dejaba un punto fijo, entonces, o sea, teníamos como aquí teníamos, podíamos poner aquí x y f de x, entonces podemos como formar este rayo. Y entonces podríamos definir un mapeo que envía x a uno de estos puntos, ¿no? Sí. ¿Y eso qué implica? Bueno, esto es un mapeo del disco. No, pero es que aquí lo estoy pensando como el disco. Y aquí, o sea, es para la esfera, ¿no? O sea, supongamos que, bueno, veamos el caso de n igual a 1. Supongamos que f de x es distinto de f de x para toda x en ese 1, ¿no? Entonces pues tenemos aquí x y aquí f de x. Y luego queremos llegar a una contradicción con esto de aquí.
Bueno, si en el caso de 1, tenemos que el grado de f vale 0. O sea, ok. Ujú. Si esto... A ver, si esto pasa, si f de x es distinto de x, entonces podemos... a ver, voy a borrar esto. Ah, ok. Ok. Cuando esto... no, o sea, si pasa esto, entonces podemos construir una homotopía entre f y la identidad. Y esa sería la homotopía que va acercando este x a f de x cada vez más, ¿no? Y, y si esto pasa, entonces entonces vamos a tener que el grado de f vale 1, pero pues eso es una contradicción, ¿no? Entonces lo voy a poner, supongamos que para toda x en Sn, f de x es igual a x, ¿no? Entonces, aquí tenemos x y aquí f de x. Entonces, pues vamos a
definimos, vamos a definir una homotopía entre f de x y la y. O sea, esto tendría que ir de a ver, de Sn por i a Sn, y estaría dada como f de x, t igual a ver, había dicho que esta homotopía debe ser la que vaya enviando como estos x a estos f de x, ¿no? Pero pues no se tiene que salir de la esfera. Su norma tiene que seguir siendo 1. Bueno, una manera de poner un camino entre x y f de x que esté parametrizado por t es pues poner x, t menos 1 menos t por f de x. Pero pues esto debe de seguir estando dentro de la esfera, ¿no? Entonces para eso lo normalizamos, para que siga estando dentro de la esfera, ¿no? Entonces vamos a tener que f de x, 0 va a ser igual a o a ver, no, aquí más bien lo que debí de poner es distinto, ¿no? F de x, 0 sería igual a esto de aquí, x, t valdría 0, entonces sería menos 1 por f de x sobre este de aquí, que sería a ver, este es 1 menos es lo mismo, de hecho, menos 1 f de x, que es igual a menos f de x entre el valor absoluto de f de x, ¿no? Y y esto va a ser igual a ver, tendría que ser igual a f de x está en la esfera, ¿no? Entonces esto vale menos f de x. Y luego f de x, 1. O sea, la norma de f de x vale 0 porque está en la esfera. Luego f de x, 1 es 1 menos 0, ¿no? Entre x, ¿no? Y como x está aquí, esto vale 1. Bueno, aquí debería ser más. Entonces ya tenemos una homotopía entre f de x y la y, ¿no? Y pues sí, justo esta es continua y está bien definida porque f de x es distinto de x. Y ahora si f de y es distinto de menos y para toda y
en ¿dónde? En Sn. Entonces pues también vamos a tener que f va a ser homotópico a la id. Esto es una contradicción. Porque el grado de f vale 0. Entonces pues vamos a tener que existe el x en Sn, x, y en Sn tal que f de x es igual a x y f de y es igual a menos y. Y luego, pues, vamos a ver el 5. Que dice un ejemplo de dos complejos CW con grupos de homología isomorfos, pero que no sean homotópicamente equivalentes. Ok. Ok, el ejemplo típico de esto es S1 por S1 y este S1, S1, S2. ¿No? Entonces, pues sus grupos de homología, a ver, el HN de S1 por S1 vale, cuando n es igual a 1, pues esto vale z por z. Cuando n es igual a 2, esto vale z. Y cuando n es igual a 3, pues esto ya vale 0, ¿no? También el HN de S1 como S1, S2. Esto también es esto. S1 más es Z más Z, Z, 0. Y ahí también S1, el toro y esto de aquí no son. Porque pues sus pi, sus pi 1 son distintos. ¿No? Y pues estos obviamente no son isomorfos. Y bueno, ya. Hasta la próxima.